Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Hola Carolina, bienvenida, gracias por los likes. ¿Don Piñatas? Sí, son piñatas. Gracias por seguirme, Carolina. Son piñatas del Están personaje muy que lindas. quieras. Muchas gracias. Se hacen con mucho cariño. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Casi todos los días hacemos una piñata diferente. ¿De dónde sos? Saludos Soy- y bendiciones. Soy de Venezuela, pero trabajo aquí en Málaga, en España. Gracias por esos regalitos. Hola Osiris, bienvenido. Tiempo sin saber de ti. Gracias por el regalo. Yo de Argentina. Ah, mira, qué bueno. ¿Pero estás aquí en España también o estás en Argentina? Trabajando. Ah, trabajas aquí. No solo Argentina. Ah, ya. Estás en Argentina. Me imagino, Siri, full trabajo. Si tienes Así es que es alguna bueno. pregunta, con gusto la leo. Esa está bonita batalla de K-pop. Sí. Esa es la guerrera Zoe. Ya de K-pop he hecho 3. He hecho el demonio que es piloto. He hecho a Zoe. Y he hecho a... Gracias ¿cómo por se ese llama el tap, muchachito? Gracias por ese tap tap. El que lleva un gorrito amarillo. ¿Con qué El material que- las gorras? La forro. ¿Gorras? Se hacen con... No, En gorras no papeles. hago. Ah, en papel, sí. Con papel de seda. Y la carátula con... Si tengo una goma eva. vecinita Cupuro, escucha eso y se viste igual. Sí, eso está muy de moda. Creo que es lo más de moda que yo ahorita en así de los muchachos. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Lo bueno es que tú saber hacer cualquier diseño. Sí, sí, no, cualquier diseño. Se puede hacer casi cualquier diseño y los que no puedo hacer así en cortes de goma eva, lo hago impreso. Dylan Parda Santos, gracias por Gracias seguirme. por ese Viste lo tap de tap. Venezuela el 3 de diciembre. Una sorpresa para todos. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Muy Una bueno. sorpresa para todos, pero a las expectativas. Hola de acá, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Bendiciones. Igual para ti, Dios te bendiga y te mejore de salud. Oli. Hola Esti, bienvenida. Hola Colacao, bienvenido. Gracias Nunca le doy la por ese bienvenida a tap tap. Colacao, seguro siempre está No por me ahí. había enterado del directo. Todos tus Gracias diseños por son ese muy tap lindos. tap. Muchas gracias, Osiris. ¿No te está avisando Gracias la por ese campanita? tap tap. Es que empecé hace Arroba poquito. Estiola. Empecé hace poquito, Esti, tengo 6 minutos. No tengo No. mucho. Pues mal hecho el TikTok. Gracias por ese Arroba tap tap. Deca. Olis. Los chinitos están jugando con los cables. Y no dejan que el TikTok trabaje bien. ¿Qué es el razón de Gracias Disney? por ese tap ¿Arriba tap. de Bob Esponja? Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Ah, esa es la mascota de acá del canal. Esa es nuestra Gracias por ese tap tap. Ese es el ratón de Ratatouille. Que siempre lo ponemos en lugares distintos. bueno. Últimamente no lo cambio. Vamos a ponerlo aquí. Además vamos a ponerlo así. Para que los vea. Así. Ahí. Vámonos. Gracias por ese tap tap. Está bonito. Gracias Gracias, por ese Carolina. tap tap. Eres la mascota del canal. Gracias por esos regalitos. Cuando llegas aquí, cuando llegas Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti, por los regalitos. Cuando llegas a Gracias por ese 5000 tap tap. a 5000 me gusta, sale la mascota en la pantalla. Un poquito diferente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y estamos haciendo una piñata de Mario pequeña. Esta normalmente es rápida. Gracias En por una ese hora- tap tap. En hora y media la termino, más o menos. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. De acá un cohete. Gracias de lado, por ese ya llevo tap, tap. 1500. Qué rápido de acá.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Team Negro, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. 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 Dime. Este Santos trabajo Prieto, requiere hola, paciencia, bienvenido. pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 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 Madre Gracias mía, por Deca, ese respira, tap-tap. que no puedes ir a ese ritmo, jijiji, no es sano. Gracias por ese tap tap. 2500. Puedes comentar desde Deca, dónde me estás Gracias viendo. por ese tap tap. Wow, Gracias por ese tap tap. Ajá, salió pelea. Pamplo quiere pelear. Creo que no conoce a Gracias Deca. por ese tap tap. No conoce a Deca. ya pueden correr. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya viene Han. Han va a llegar hoy rapidito. Han llega rapidito. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Marisol, gracias por seguirme. Aquí estamos casi Gracias todos los por días ese haciendo tap, piñata. Vamos a ver arriba rojo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Un rollo nuevo hoy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Uy, tap. qué regorde ya está. Sí. Este está nuevecito.
Ya estos he gastado Gracias como por 4. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola. El Osquitar, hola, bienvenido. Gracias por ese tap tap. 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 Este es solo uno de Gracias los muchos por ese diseños tap que tap. hago. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias, chicos, por los. Gracias por ese tap tap. Ya viene Han, faltan 1000 acá. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. A ti Vamos sí. de acá, que Gracias viene por ese Pamplo. tap tap. Gracias, Pamplo, por los likes. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti, por el Gracias capibara. por ese tap tap. El capibara de Esti. Gracias por ese tap tap. Y Carolina viene ahí atrás de. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, Gracias Esti, por por ese las tap rosas. tap. Gracias por ese tap tap. Hola, Esti hola. de number 1. Gracias por esos regalitos. Hola, Jessie, bienvenida. Hoy tenemos pelea Gracias por esos regalitos. Hoy tenemos pelea en los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias Arroba por Yes esos Araki. regalitos. Gracias por pasar. Arroba Jessy hola. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola a todos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Arroba Carolina. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hard, hard, hard. Gracias por esos regalitos. Gracias por ese tap tap. Hard.
Hola, ¿cómo estás? Mi dedo. Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Laucray, la. Gracias por ese tap tap. Mira, viene Han, viene Han. De acá está a punto de llegar. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 ¿Cuánto miden de alto? Gracias por ese tap tap. Depende. Las pequeñas Gracias por ese tap miden tap. entre 40 y 45 de alto. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por los Tap Tap. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, de que llegó a los 5000. Ese es Han, la Gracias mascota. por ese tap tap. Han. Como te decía, las pequeñas miden entre 40 y 45. Y las grandes Gracias miden por entre ese tap 60, tap. 60 y 65. Si Gracias tienes por alguna ese tap pregunta, tap. con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. La que estoy haciendo ahorita es de 40 por 30. Están bellísimos. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias, Carolina. Esta de madre que Gracias estoy por ese haciendo tap tap. es de 40 por 30. Gracias por ese tap tap. La de la BUBU es de 45 por 25. Y así. Depende del modelo, se va Gracias cambiando por el ese tamaño. tap tap. Gracias por ese 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 tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias Cuando por ese talle tap me- tap. Gracias por ese tap tap. Mira, una piñata pequeña normalmente se lleva 2 horas. Gracias por Una ese tap piñata- tap. Y ¿Cuánto una talle piñata, y una piñata grande tardó como 3 Gracias horas por ese tap aproximadamente. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Gracias por ese acompañarme un tap, tap. rato mientras trabajo.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ok, aquí terminamos el primer tamborcito. Ahora vamos a pegar el papel. Gatito, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este tiene hasta aquí y hasta aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Empezamos con el color azul. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola. Hola José, bienvenido. Gracias por ese tap tap. 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 Pamplo, allá va Pamplo, 3800. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Saludos, buen hombre. Gracias por ese tap tap.
Hola, Azul. Gracias. Gracias Saludos por para ese ti, tap tap. bendiciones. Gracias por ese tap tap. 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 ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por los Tap Tap. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, Pamplo. Pamplo llegó a los 5000. Gracias por ese Este tap trabajo tap. requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. La misión de Pamplo ya es pasar a Deca. Ole, ole y ole. Gracias por ese tap tap. Han. Salió el nuevo Han. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Han. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué trabajo más bonito haces? Gracias por ese tap Muchas tap. gracias, Azul. Se hace con mucho cariño. Casi todos los Gracias por días, ese tap tap. a las 20 horas, estoy por aquí haciendo piñata. Hoy empecé a las 21. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia Gracias bastante. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Piñatas y decoraciones Lodwin. Gracias por ese seguirme. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, piñatas y decoraciones Gracias Lodwin. por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. ...3D Printing. Gracias por ese tap tap. BCN, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Nunca había visto un rival tan fuerte, Edeka. Gracias por ese tap tap. Sí, Pamplo está ahí. Está fuerte, está fuerte. Gaby, Este es solo gracias uno por de los muchos seguirme. diseños que hago. Aquí estamos casi todos los días haciendo piñata. Gracias por ese tap tap. A las 8. A las 20. Gracias por ese tap tap. A las Gracias 8 por ese PM. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llevamos 36 minutos de live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Deca. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Volveré Gracias y por más ese tap fuerte. tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Me rindo. Gracias por ese tap tap. Aquí no vale rendirse. Gracias por ese tap tap. Eres un crack. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿De dónde eres? Gracias por ese tap tap. Soy de Venezuela, pero trabajo aquí en España, en Málaga. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que Gracias, estás aquí. Crisel, gracias por pasar. seguirme. Gracias por ese tap tap. Llevamos 7 seguidores nuevos. Nos vemos bien. Gracias por ese tap tap. 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 De que ya va a sacar a Jando otra Gracias vez. por ese tap tap. Piñatas Chema, gracias por los likes. Gracias por Hola, ese tap ¿cómo tap. estás? Bienvenido al directo. Gracias, DK. Gracias por ese tap tap. Moai, gracias por los likes. Gracias Mira. por ese tap tap. Vamos por 50.000K hoy. En 40 minutos. Pues vamos full fuchola. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por los tap tap. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, DK. DK llegó a los 10.000. Ole, ole y ole. El cohete de DK. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Me costó un poquito, creo que no cuenta bien, alguien pasó haciendo trampillas. Ah, ¿tú crees? Gracias por ese tap tap. Ese es Colacao. Y suéltalo. Gracias por ese tap tap. Colacao está saboteando. De Bélico, gracias por los likes. Carmen, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese acompañarme tap un tap. rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gaba Monroy, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Si te tap gusta tap. lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Tío, hoy voy como de acá. Llevamos 47 minutos. Gracias por ese tap tap. Ya viene tu momento. Pendiente. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Como que se fue a tomar colacao. Gracias por ese tap tap. No la veo. No, no. Ah, bueno. Mucho cuidado. Gracias por ese tap tap. No te puedes ir porque sin el 3, 2, 1 no puedo pegar la carátula. Nombraste Colacao y salió corriendo. Te diste cuenta también, ¿no? Gracias por ese tap tap. Además, Gracias por ese tap tap. ya que lo nombraron, vamos a llamarlo. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito, Hango lo hizo posible. Gracias por ese tap tap. Está lo tuyo. Estoy atento al chat, aunque cosa? esté El morenazo concentrado. de Gracias por ese tap tap. Matías, Calacao. gracias por seguirme. El Colacao hizo acto de presencia. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ajá. 3, 2, 1. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Momento mágico. Y se hizo la piñata. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Increíble. Gracias, Deca. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llevamos 50 minutos. Gracias Si por corro ese un tap poquito, tap. la termino en 1 hora. Gracias por ese tap tap. La diferencia de tener la carátula lista. Porque no hice la carátula porque ya la tenía lista. Entonces, en su mano la propaganda. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, Gracias pero por lo ese tap disfruto tap. mucho. Gracias por ese tap tap. 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 Listo por delante. Gracias por ese tap Ahora nos tap. vamos para atrás. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Precioso Mario. ¿Verdad? Mario siempre es bonito. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ah, bueno, pues. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. 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 Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias muchachos por los likes. Llegamos a 68.000K. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por Hola, ese tap ¿cómo tap. estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar.
Gracias por ese tap tap. Hemos detectado inactividad. Vamos a activar, Gracias pues. por ese tap tap. Listo. TikTok nos quiere activos. Haces tarjeta de invitación de cumpleaños. Gracias por ese tap tap. Gracias por Y ese la tap tap. Angélica. Normalmente no las hago, pero sí las puedo Gracias por hacer. ese tap tap. Te las puedo fabricar sin problema. Gloricol, gracias por seguirme. Si quieres me escribes al WhatsApp Gracias por ese tap tap. y ahí coordinamos para lo de las tarjetas. Gracias por ese tap tap. Mi Si número de tienes WhatsApp alguna está en el pregunta, perfil con del gusto la TikTok. leo. En el perfil consigues el WhatsApp. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Ahorita ese tap tap. Se pueden hacer en papel fotográfico plastificado. Y quedan muy bonitos, quedan brillantes. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo Gracias es por hecho a ese mano. tap tap. Gracias por ese tap tap. 1 hora con 3 Gracias minutos. por ese tap tap. Llevamos de live. Gracias por ese tap tap. De calla va a sacar a Han otra vez. Gracias Vamos, por ese DK. tap tap. Vamos, de que tú puedes. ¿Qué pasó con Pamplo? Gracias por ese tap tap. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por los Tap Tap. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por Gracias, ese tap DK. tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. 15.000, gracias Piñata Chema. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias a todos por su apoyo. Hoy llevamos 10 seguidores nuevos. Ese debe ser el reto del día, Ole, 10 ole, seguidores ole. nuevos. Ole, ole. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ole, 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 ole. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Son robóticos. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Una pregunta, ¿vives solo de eso?
Nine 3X. ¿Sí? Vivo de mi arte. Gracias por ese tap tap. Dime Lucio. Gracias por ese tap tap. ¿Te llamas Lucio? Sí, Lucio, vivo nada más de eso. Yes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Y cuántos años llevas en este trabajo? Piñata Siempre es un Chema, gusto Diana, compartir un poco del gracias proceso. por seguirme. Pati Márquez, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Con las piñatas llevo 2 años y medio. Con el arte llevo toda la vida. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yo soy Uruguay. Gracias por ese tap tap. Gracias Pati por ese tap Márquez. tap. Bienvenida. Yo soy de Venezuela y hago las piñatas en España. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Una cosa, todas esas piñatas la vendes. Sí, todas. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Lo que estás viendo ahí es el stock que tengo. Cuando las piden ya las tengo ahí hechas. Y lo que hago es reponerlas, como esta de Mario. Esta de Mario la compraron ayer, la tenía ahí en el stock, la vendí y ahora la estoy reponiendo. Gracias por ese tap tap. Así hago los Casualidad, amigo, envíos yo más también soy rápido. de Venezuela. Ah, mira qué bueno. Gracias por ese tap tap. Yo soy de La Guaira. Gracias por ese tap tap. Yo del centro. Mira. Qué bueno. Pues aquí estamos. Casi todos los días estoy aquí haciendo una piñata diferente. Gracias a Dios se llevaron a Maduro. Pero falta uno. Cada Gracias detalle por de la ese tap piñata tap. tiene su toque personal. Pero falta uno. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya, pero María Corina está vendiendo nuestro petróleo. Gracias por ese tap tap. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por los Tap Tap. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Piñatas Chema. Muchas gracias. Llegó a 5000 likes. Muchísimas gracias por el apoyo. Han. Mira, lo sacó una colega. Olé, olé y olé. Gracias por ese tap tap. Qué susto, no me lo esperaba. Olé, olé y olé. Gracias por Este ese tap trabajo tap. requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Muchas gracias. Gracias por ese tap tap.
AHH, pero si te feo MPRAM una piñata al siguiente día, ma vuelves a hacer Gracias por ese tap tap. Si te compran una piñata, sí, claro. Si esta me la vuelven a comprar hoy, vuelvo a hacer otra. El Ya me frente ha es pasado aquí. impresión. Gracias a ti, qué hermoso ver tanta piñatas, me encanta ver tanto color. Gracias por ese Chema. tap Bueno, tap. Diana. Pero te compran todos los Gracias, Diana. Sí, casi todos los días me compran. La parte del frente no es una impresión. La parte del frente es goma eva. Puedes comentar La desde hacemos al dónde me inicio. estás viendo. A ver si te puedo mostrar uno. A ver si lo ves en la cámara. Gracias por ese A tap ver si tap. se ve ahí. ¿Ves que tiene como una profundidad? Es goma eva. Cada pedacito y cada color es un pedacito de goma eva diferente. La carátula se arma pedazo por pedazo. Gracias por ese tap Oh, tap. es cierto, que belleza de trabajo. Gracias Muchas por ese gracias. tap tap. Un trabajo que hago aquí con mucho cariño. ¿Y cuál piñatas haces más? Para eso te tienes que meter en la página de handgo.es. En el perfil Gracias de por TikTok, ese ahí tap está la tap. página. Puedes ir al perfil de TikTok y visitar la Gracias página. Ahí por están ese tap todas. tap. Mira, tengo desde por allá. Gracias por el Desde apoyo, las de piñatas verdad se picantes. aprecia bastante. Este es todo el stock que tengo ahorita aquí. Hasta por allá. Gracias por ese tap tap. ¿Es papel china? Papel de seda. Sí, creo que también le dicen papel china, papel de arroz. Aquí le dicen y en mi país OMG, le dicen es me papel de gusta la seda. de CRIPR. La de Creeper. La de Gracias Creeper por es ese estilo tap 3D. tap. Ahí Gracias te voy a por ese mostrar tap una, tap. que la tengo aquí a la mano. La de Creeper es un poquito diferente, no es como esta, es estilo 3D. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bonitos trabajos. A ese papel en Venezuela Gracias le por dicen ese papel de tap tap. colores. Papel de seda, que yo sepa ya le decíamos igual, papel de seda. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con Lo calma y buena diferente vida. es la goma eva, que aquí le dicen goma eva y nosotros allá le decimos foami. Ya, pero también papel de colores. Sí, mira. Gracias por ese tap tap. Esta es la más chiquita que tengo de Creeper, de esta tengo tres Gracias por tamaños. ese tap tap. Esta es la de Creeper, mira. Aquí tiene su huequito. Viene con su... Es súper bonito. máscara. Gracias Y no por es, ese tap esto tap. es aquí tiene profundidad. No sé si se nota, ya va aquí. Esto es hueco. Gracias por ese tap tap. Esto aquí es hueco. No es un papel, ni es nada impreso, ni nada. Es un hueco. Tiene como 8 centímetros hacia adentro. Gracias No por sé si ese se tap nota tap. ahí un Es un poquito. antifaz lo que tiene arriba. Sí, lo de arriba es un antifaz. No se nota mucho por el plástico, pero esto es hueco. Sí, este es el antifaz. Eso va con la piñata. Gracias La por ese piñata va tap con tap. antifaz y con palo. Mira, este es el antifaz que Gracias se por ponen ese para, tap para tap. no ver la piñata. Este Todas las es uno piñatas de van los con muchos antifaz y con diseños que palo. hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Una pregunta y tiene mucho dinero viviendo de eso. Gracias por ese tap tap. Es un trabajo como todos los trabajos. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. El dinero no es lo más importante en la vida. A veces uno hace las cosas porque le gustan y punto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por ese Gracias tap por tap. pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Gracias directo. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias muchachos por los Gracias likes. por ese tap tap. Llevamos 83.000. Gracias Piñata Chema. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Terminamos chicos. 1 hora con 20 minutos. Gracias por ese tap tap. Saliendo un Mario de la fábrica. Súper No rápido. va Mario, no te vayas. Hay que ponerle. Si le pongo el pabilo por el otro lado se cae. Si lo pongo para este lado no se cae. Esto lo hago con mucho cariño. Todo Tiene es el hecho a equilibrio mano. exacto. Si lo pongo al otro lado. Ahora no te vas ahí, ¿verdad? Me dejo verde. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos Cuando lleguen regalitos. tus piñatas aprox. Gracias, Esti, por ese super Gracias regalo. por ese tap tap. Una energía positiva. Las piñatas pequeñas miden 40 a 45 de alto. Y las grandes entre 60 y 65. Arroba Esti. Gracias, Esti, por ese regalote. Y claro, he hecho piñatas más grandes, de 80. La más grande que hemos hecho aquí es de 1 metro. Gracias por ese tap tap. ¿Te acuerdas, Esti? El Mickey Rey, gigante. Gracias por ese tap tap. Arroba Esti, gracias. Miki. Aguilar, gracias por seguirme. acompañarme un rato mientras trabajo. El Mickey Rey lo tuvimos que hacer en 2 live, porque no alcanzó uno solo. Y tardé 8 horas en hacerlo. Arroba Deca, gracias. Colacao se pone celoso de los tamaños. Arroba piñatas hand go a ti. Gracias siempre, por ese tap tap. ¿Cuánto mide Colacao? Vamos a ver si Esti sabe. ¿Cuánto mide Colacao? Yo me Arroba acuerdo la Esti, medida. jajaja. Yo me acuerdo la medida, Esti, rápido, sin medirlo. ¿Cuánto mide Colacao de alto? Al fin me siento en casa junto a Esti. Ahora Ya no mira. estaré solito. Hango lo hizo posible. Ahora mide Como menos. 60 centímetros. Ah, casi. Ah, ok, excelente, pero el tamaño más comercial. Ya. Colacao mide 70 centímetros. El más comercial, las pequeñas, de 40 a 45. Son las que más se venden, las pequeñas. Gracias por ese tap Si te tap. gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Arroba Jessy, gracias. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti, por ese ramo de rosa. Gracias por ese tap Amigo, tap. necesito saber precio de las de 45 cms. Dios les bendiga. Salen en 40 euros. Las pequeñas salen en 40 euros. Gracias Y las por grandes ese tap salen en tap. 60 euros.
¿Qué piñata necesitas, Carol? Un abrazo enorme. Igual para ti, Deca. Gracias por ese tap tap. Siempre es un Descansen. gusto compartir un poco del proceso. Un besazo a todos. Gracias por Arroba ese tap Carol tap. Lorenzo 40 euros. Carol, tienes mi teléfono en pantalla. Buenas noches. Le puedes ¿De dónde sacar eres? una captura. Gracias Soy de por ese Venezuela, tap tap. trabajo en Málaga y envío a toda España. El envío de las piñatas es gratis. Ahí tienes el teléfono en pantalla para que lo copies o le saques una captura. No lo puedo tener mucho tiempo ahí. Gracias por ese tap tap. Si no lo agarraste me dices y lo vuelvo a colocar. Ahí me puedes escribir directamente. Gracias por ese tap tap. Te mando precios, diseños, te mando todo por el WhatsApp. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hasta mañana, chicos. Gracias, soy Descansen. de Venezuela. Estoy atento al chat. Aunque Gracias esté por ese concentrado. tap Ah, tap. qué bueno. Bueno, aquí estoy en Málaga. Si estás en España y necesitas Gracias una piñata, por ese tap tap. ahí tienes mi teléfono. Gracias Me por ese encanta tu tap tap. trabajo. Descansen. Gracias Muchas por ese gracias, tap Carol. tap. Ya por hoy ya me despido. Dios les Gracias por bendiga. ese tap tap. Mañana nos vemos, chicos. Gracias por todos esos likes. De cada 20.000. Piñatas Chema, 8.000. Pamplo, 7.000. Este, 4.600. Gracias por ese tap tap. Este, casi llegabas, este. Mira, acá vas a cajar. Vamos a que Bonita llegue a tarde pase para todos, abajo. un gusto saludarlos. You. Igual, Diana. Ya de acá va a sacar la mascota. Nos despedimos con la mascota de ¡Feliz Jamón. año nuevo! Gracias por los tap tap. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese Qué tap bonito. tap. Gracias, DK. Dios te bendiga. Que te mejores. Chao, chicos. Nos vemos. Un abrazo. Cada detalle de la Un piñata abrazo tiene para su ti. toque personal.